Bien, jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes ya, con todos. Espero pues que todos se encuentren bien como siempre y por sus casas todo esté tranquilo, ¿no? Vamos a iniciar la clase ya viendo el tema número 21, que corresponde pues al capítulo de estequiometría en su primera parte. Bien, esto, jóvenes, es simplemente la continuación del capítulo de reacciones químicas, solo que ya vamos a analizar estas reacciones desde el punto de vista cuantitativo. Cuantitativo quiere decir que vamos a analizar ahora las sustancias que participan en una reacción química en términos de cantidades, ¿no? Vamos a hablar de las masas de las sustancias en la ecuación química, los volúmenes en el caso de los gases y las moles para establecer pues operaciones de cálculos químicos. Nosotros ya hemos visto el capítulo de balance de ecuaciones, ya sabemos balancear las ecuaciones por los tres métodos que hemos visto la clase pasada, que era el método del tanteo, método de algebraico, o el método de coeficientes determinados, y el método redox, ¿no? Tres formas de balance de las ecuaciones, lo vamos a aplicar acá, aunque en la mayoría de los casos vamos a hacer el balance solo por tanteo, porque las ecuaciones van a ser bastante simples, ¿no? Una vez que establezcamos el balance, vamos a hacer cálculos relacionados, como hemos mencionado, con las masas, las moles y los volúmenes de la sustancia. Porque de eso se encarga la estequiometría. Bien. Vamos a decir entonces que la estequiometría es aquella parte de la química que se encarga del estudio de las relaciones cuantitativas entre las sustancias que participan en una reacción química. Ya sabemos, jóvenes, que toda reacción química se escribe mediante una ecuación utilizando símbolos, fórmulas, y para que esté correctamente escrita debe estar balanceada. En esa ecuación vamos a ver diferentes sustancias químicas y la estequiometría va a establecer relaciones de cantidad entre ellas. Bien, aquí la teoría, jóvenes, es corta, no se hace mucho, más bien es cálculos, pero de todas maneras hay que conocer algunos conceptos básicos para que los cálculos que vamos a relacionar sean pues más rápidos, sencillos y directos, ¿no? Vamos a hablar aquí de relaciones estequiométricas y de las leyes estequiométricas. ¿Qué cosa es esto, no? Las relaciones estequiométricas en general son relaciones matemáticas entre las moles, masas y volúmenes principalmente para las sustancias que participan en una reacción química. Estas relaciones matemáticas, que son proporciones, o sea, vamos a aplicar la aritmética acá, se establecen una vez que la ecuación esté balanceada. Significa, jóvenes, que para los ejercicios que vamos a ver en este capítulo, el primer paso que se va a hacer es balancear la ecuación, ¿no? Porque toda relación que vamos a establecer solamente se desarrolla sobre la base de la ecuación balanceada. Si no está balanceada, todos los cálculos que vamos a desarrollar van a ser incorrectos. Ahora, estas relaciones estequiométricas, vamos a ver en este caso 4. Tres de ellas van a tener la categoría de ley. Y recuerden, jóvenes, que cuando hablamos de una ley, se aplica para todo, ¿no? Para todo, bueno, bajo sus condiciones, ¿no? Pero se aplica, pues, en general. Y son las siguientes. La primera de ellas se conoce como la relación molar. Y esta relación molar se va a establecer en una ecuación química balanceada siempre y cuando querramos calcular las moles de las sustancias que van a reaccionar y de las sustancias que se van a producir. Esta relación molar se establece sobre la base de los coeficientes de las sustancias que balancean la ecuación. Significa, jóvenes, que si yo tengo la ecuación ya balanceada, puedo saber en qué proporción se van a combinar las sustancias y en qué proporción se van a obtener para sus moles. Y esa proporción se va a indicar en función a sus coeficientes. Así, por ejemplo, si tenemos esta ecuación, ¿no? Como pueden ver, aquí hay 4 sustancias, un metal, un ácido, una sal y el hidrógeno. Yo puedo saber
las cantidades en moles que van a participar de los reactantes y los productos, pero eso se logra solamente balanceando la ecuación. Aquí, como está, la ecuación no está balanceada, ¿no? Nota que en el primer lado de la ecuación hay un hierro, acá hay 2, significa que para balancear aquí debo multiplicar por 2, acá hay 3 azufres, ¿no? Aquí solamente hay 1, hay que multiplicar por 3, 6 hidrógenos, aquí se multiplica por 3, y eso ya es por tanteo, ¿no? Lo hemos visto la clase pasada. Los coeficientes son estos, 2, 3, 1, 3. Los pueden verificar, 2 hierros, 6 hidrógenos, 3 azufres, aquí sería 3 azufres, 12 oxígenos, 12 oxígenos. Estos numeritos jóvenes, 2, 3, 1, 3, nos van a indicar en qué proporción se van a combinar respecto a las moles y se van a producir para esta sustancia. Entonces, para los problemas, cuando tengamos la ecuación balanceada, vamos a establecer esta relación. Vamos a decir que el hierro en esta reacción participa con 2 moles, el ácido sulfúrico participa con 3 moles, se forma esta sal con 1 mol y se forma el hidrógeno con 3 moles. Estos numeritos 2, 3, 1 y 3 vienen de la ecuación balanceada. Ahora, esto no es información, jóvenes, de los ejercicios, ¿ah? Porque en los ejercicios me van a dar un dato y me van a pedir algo para hacer los cálculos. Pero para aplicar las proporciones yo necesito estos valores que están acá y estos valores salen de la ecuación balanceada. No vienen como parte pues, del problema, sino yo lo establezco una vez que balanceo la ecuación. Y normalmente, jóvenes, los problemas de esta parte se van a resolver por regla de 3, ¿no? Por ejemplo, me pueden decir en esta reacción, ¿no? Si yo utilizo 10 moles de hierro, ¿cuántas moles de hidrógeno se tendrá? Entonces, yo voy a establecer una relación para el hierro y para el hidrógeno. Y esa relación de moles es de 2 a 3. Significa que borro esto, porque no tengo datos para ellos, y voy a colocar una rayita acá. 2 moles de hierro producen 3 moles de oxígeno. Si utilizo 10 moles de hierro, X moles de esta sustancia, ¿no? Puedo resolverlo mediante una regla de 3. Aunque normalmente no vamos a aplicar la regla de 3 porque la regla de 3 pues es para principiantes, ¿no? Ustedes ya están en otro nivel, vamos a aplicar pues la técnica de proporciones, aritmética, ¿no? Bien, pero esta proporción, como le digo, sale de la ecuación balanceada. Significa, jóvenes, que cada ecuación tiene su propia proporción, porque va a tener sus propios coeficientes, ¿no? Bien, entonces esto voy a utilizar, jóvenes, siempre y cuando opere con moles. Me voy a guiar de los coeficientes. Esta es la primera relación estequiométrica. La segunda relación estequiométrica ya tiene categoría de ley. Se conoce como la ley de conservación de la masa. Fue enunciado en el año 1785 por un químico francés, Antoine Lavoisier, por la cual se le conoce pues, con el nombre de la ley de Lavoisier. Esta ley dice, jóvenes, que en toda reacción química, sin excepciones, la masa total que ingresa a reacción se recoge al final de la reacción en la misma cantidad. La masa se conserva. Si yo tengo una reacción química y agrego, jóvenes, una cantidad de reactantes que equivale a 800 gramos, cuando finalice la reacción, voy a recoger igual 800 gramos. No hay pérdida de masa. Los átomos no desaparecen, no aparecen de la nada, la masa se conserva. Esto proviene, como ya hemos mencionado en el balance de ecuaciones, bajo la ley de la conservación de la materia, ¿no? Que dice pues, que en el universo la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí también. Si hago ingresar 800 gramos de material, al final debo recoger pues 800 gramos porque ningún átomo, ninguna molécula va a desaparecer. Esto, jóvenes, se verifica también en las ecuaciones balanceadas de esta manera. Por ejemplo, en la reacción anterior, ya teníamos esto, ¿no? ¿Cómo demostrar aquí la ley de conservación de la masa? Lo único que hay que hacer, jóvenes, es que todos los átomos y moléculas que están acá, convertirlos a gramos en términos de masa. Para ello voy a utilizar masa atómica, masa molecular que hemos visto en la clase de unidades químicas de masa. O simplemente convertir estas moles a gramos. Para ello me van a dar información en los problemas, ¿no? Por ejemplo, me van a decir que cada hierro vale 56. Como acá hay 2 hierros, sería pues 2 veces 56 y lo voy a colocar en gramos. De este ácido, jóvenes, hay 3 moles, 3 moléculas.
Entonces yo voy a colocar 3 veces la masa molecular. Entonces voy a sumar 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígenos, que le va a venir información en los problemas, y tendríamos, jóvenes, 3 veces 98. Sumar hidrógeno más azufre más 4 oxígenos sale 98. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estas moles lo estoy pasando a gramos. La teoría dice, si ustedes recuerdan, que la mol tiene una masa que es igualito a la masa atómica o masa molecular expresado en gramos. Una mol de este producto en gramos sería pues sumar 2 hierros, 3 azufres, 12 oxígenos y va a salir 400. Una vez porque solamente hay una mol. 3 hidrógenos, cada hidrógeno vale 1, como este es H2 sería 2, como hay 3 de esta molécula sería 3 por 2. ¿Qué estoy haciendo, jóvenes? Estoy simplemente expresando, ¿no?, la cantidad de átomos y moléculas en gramos. Para ello utilizo masa atómica y masa molecular, que le va a venir, como les digo, como información del problema. Una vez que hago eso, siempre voy a observar, jóvenes, porque esto es una ley, que si sumo la masa de los productos, esto debe ser igual a la masa de los restantes. Sumo, miren, aquí sería 400 más 6, me daría en total 406. Y aquí también, ¿no? En ambos lados va a salir 406. 2 por 56 sale 112. 3 por 98 sale aproximadamente 296. Sumando sale pues 294, 406 gramos. Se verifica entonces que en toda reacción química la masa inicial total es igual a la masa final total. La masa se conserva. Ahora, para los cálculos que vamos a hacer, la ley de conservación de la masa simplemente nos sirve para verificar si las operaciones que estamos haciendo son correctas, si el balance que hemos hecho está bien. Como cálculo estequiométrico no nos va a servir de mucho, pero sí para confirmar la respuesta. Lo que vamos a utilizar en mayor grado, jóvenes, en los ejercicios es la tercera relación estequiométrica que tiene este nombre, que se conoce como la ley de proporciones definidas o proporciones constantes. Esto sí se va a utilizar. Fue enunciado por un químico inglés en el año 1794, Joseph Proust. Por eso se conoce a esto también como la ley de Proust. Esta ley dice, jóvenes, que en toda reacción química, aquí también no hay excepciones porque es una ley, las masas de las sustancias que reaccionan y las masas de los productos que se forman se encuentran en una proporción definida y constante. Siempre las masas que van a reaccionar y las masas que se van a obtener van a estar en una proporción. Y eso pues es aritmética, ¿no? Y esa proporción se establece de la siguiente manera. A ver, si tenemos esta ecuación ya balanceada y vemos masas ahí calculadas para cada sustancia, se cumple, jóvenes, que esas masas de cada sustancia representan una proporción definida. O sea, la masa de hierro aquí es 256, sería 112. La masa del ácido, 3 por 98, me va a dar pues 294, ¿no? La masa del ácido, de este producto es 400, del es 6. Podemos expresar esas masas en esta proporción. La masa de hierro es a 112 porque participan 2 hierros. La masa de este ácido es a 294 porque participan 3 moléculas. La masa de la sal, producto, 400, y del hidrógeno, 6. Esa es la proporción definida para esta ecuación. ¿Cómo hallo, jóvenes, estos valores? Simplemente pues convierto la cantidad de átomos y moléculas a gramos, nada más, ¿no? 2 hierros es 2 por 56, ¿no? 3 H2 sería 3 por 2, 6 hidrógeno. Y esto es muy importante, jóvenes, porque como es una proporción constante, basta que yo conozca la masa de uno, puedo conocer la masa del resto, porque es una proporción, ¿no? Esto pues es aritmética. Si yo conozco la masa de hidrógeno, por ejemplo, me dan de dato esto, 100 gramos, yo puedo hallar la masa de él, solamente divido acá 100 entre 6 por 400, para él sería 100 entre 6 por 294, para él sería 100 entre 6 por 112, ¿no? De espejo. Basta conocer el valor de uno para conocer el valor del resto, porque las masas siempre se van a encontrar en una proporción definida. En los ejercicios, jóvenes, estos valores que están abajo
yo los debo conocer, salen de la ecuación balanceada, mientras que los valores que están arriba van a venir como dato en los problemas. Y yo simplemente voy a establecer la proporción, como vamos a ver, ¿no? Significa también, jóvenes, que cada ecuación química va a tener su propia proporción, que va a depender de cómo esté balanceado por la ecuación y cuánto sean las masas de cada componente. Ojo que esto, lo que está abajo, viene de acá, 112, 294, 400, lo que a la vez viene de las moles y lo que a la vez viene, jóvenes, de la ecuación balanceada. Es por eso que una vez que balanceamos la ecuación se puede sacar mucha información. ¿Cuántas moles? ¿Cuántos gramos? ¿Y cuál es la proporción para las moles y los gramos? Ahora, cuando ustedes reemplacen, acá sería 112 gramos, 294 gramos, 400 gramos, 6 gramos, pero como todo en gramos se puede simplificar, jóvenes, y queda así solamente como números. Y eso también es otra ventaja de esta ley de proporciones definidas, ¿no? ¿Por qué? Porque al ya no tener unidades, yo puedo hacer operaciones con cualquier unidad de masa. O sea, los datos pueden venir en miligramos, en gramos, en kilogramos, en toneladas, en libras, en cualquier unidad. Solamente lo reemplazo acá y la respuesta va a salir en la misma unidad. Puedo hacer operaciones en cualquier unidad de masa, pero son masas, ¿ah? Son masas. La relación molar, que es la primera, utiliza coeficientes porque operamos con moles. En cambio, la relación, esta de acá de masas, utilizamos gramos, miligramos, kilogramos, porque ya estamos utilizando masa atómica y masa molecular. Esta es la segunda relación que vamos a ver, y con ello prácticamente vamos a hacer todos los cálculos relacionados con masa. La cuarta relación estequiométrica también tiene categoría de ley y se conoce como la ley de volúmenes de combinación. Esta ley fue enunciada por un químico francés, Gay-Lussac, en el año 1808. Se le conoce también como la ley de los volúmenes sencillos o ley de Gay-Lussac. Este personaje, jóvenes, tiene varias leyes en la física y en la química. Aquí, en estequiometría, esta ley se conoce como la ley de volúmenes de combinación. La ley indica lo siguiente, ¿eh? Dice que en toda reacción química, los volúmenes de las sustancias gaseosas, aquí sí hay una restricción, esto se aplica solamente para gases, que reaccionan y se producen, son proporcionales a sus coeficientes estequiométricos, ¿no? Los volúmenes de los gases que participan en una reacción son proporcionales a sus coeficientes estequiométricos, siempre y cuando esos gases se encuentren a la misma presión y a la misma temperatura. Esta ley se aplica solo para gases, ¿no? Y dice que los volúmenes tienen que ver con los coeficientes. Así como las moles, fíjense acá, también tienen que ver con los coeficientes, pero las moles se aplica para todo, sólido, líquido, gas. En cambio, esta ley de volúmenes se aplica solamente para gases. Y se aplica de esta forma, fíjense. Para desarrollar esta ley, jóvenes, me deben dar la ecuación y ahí sí me deben especificar quiénes son gases, porque la ley de volúmenes se aplica solo para gases. Tenemos esta ecuación, por ejemplo, ya balanceada, donde hay 3 sustancias gaseosas y la cuarta sustancia está en estado líquido. Significa que esta ley última no se puede aplicar para el agua porque se ha obtenido en forma líquida. Sí se puede aplicar para el primero, el segundo y el tercero porque son gases. La ley de Gay-Lussac dice, jóvenes, que siempre que tengamos gases en una reacción química, sus volúmenes son proporcionales a sus coeficientes. Siempre y cuando los 3 gases estén pues a la misma presión y a la misma temperatura. Se cumple eso. Entonces, estos 2 reactantes reaccionarían con los siguientes volúmenes, ¿no? La proporción de volumen sería de 1 a 5. O sea, de él participaría con una unidad de volumen y de él con 5 unidades de volumen. Aquí hemos puesto B en forma general. Ustedes pueden colocar cualquier unidad de volumen. Si ponen 1 litro, acá sería 5 litros. Si ponen 1 metro cúbico, aquí sería pues 5 metros cúbicos, ¿no? Si ponen 1 mililitro, aquí sería 5 mililitros. Y el volumen de CO2 producido estaría en la proporción de 3. Estos números 1, 5, 3 vienen de los coeficientes que balancean la ecuación.
Esto es igual, como le digo, a la relación molar, solo que la relación molar no discrimina, no se aplica para todo, sólido, líquido, gas, pero para volúmenes se aplica solamente para gases. Los cálculos, entonces, para volúmenes se pueden desarrollar en cualquier unidad de volumen, por eso aquí me ha puesto solamente B. Podemos operar en mililitros, podemos operar en litros, en metros cúbicos, en centímetros cúbicos o cualquier otra unidad de volumen. Aunque normalmente en química operamos pues en litros, ¿no? Así como la masa podemos expresarlo en miligramos, kilogramos, gramos, toneladas. Normalmente operamos siempre pues en gramos. Ahora pueden ver en esta ecuación que el agua no entra en esta proporción porque se encuentra en estado líquido. Esta ley no se aplica ni sólidos ni líquidos, solamente para gases. Bien. Entonces, conociendo estas leyes, yo puedo hacer cualquier cálculo, jóvenes, en una reacción química, tomando como base pues el dato que me van a dar. Si me dan moles, voy a utilizar la relación molar. Si me dan masa, voy a utilizar las proporciones definidas. Y si me dan volúmenes de gases, voy a utilizar esta ley de Gay-Lussac, ¿no? Ley de volúmenes de combinación. Pero para hacer los cálculos más rápidos, hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Aquí vamos a hablar de los factores que ustedes deben considerar antes de hacer los cálculos, ¿no? Porque no basta, jóvenes, que me den el dato para yo establecer una proporción y hacer los cálculos, sino debo analizar previamente ese dato de la siguiente manera. Primero, deben decirme, jóvenes, en el problema, ¿no?, que el dato que me están dando es puro. Aquí debo evaluar la pureza de los reactivos, sobre todo los reactivos, ¿no?, reactantes. Solo se harán los cálculos con la parte pura de la sustancia. Si me dan una cantidad y no me dan información adicional, yo voy a asumir que es puro. Y si no lo es, me deben decir la parte pura, normalmente porcentaje, ¿no? Me van a decir, voy a utilizar 500 gramos de cierto material con 80% de pureza. El cálculo no se va a hacer con los 500 gramos, solamente con el 80%, que es la parte pura. Hay que considerar eso antes de hacer cualquier operación. Segundo, equivalencia en magnitudes. Para yo establecer, jóvenes, la proporción, ¿no?, estequiométrica, debo verificar, jóvenes, que los datos estén en las unidades convenientes, ¿no? O sea, si me dan datos en moles, yo voy a fijarme en los coeficientes para también operar en moles. Si me dan datos en gramos, yo debo verificar pues que la información que tenga para establecer la proporción debe estar en función a las masas atómicas, masas moleculares, masa, datos en gramos. Y si me dan en volúmenes de gases, debo verificar los coeficientes, porque los coeficientes me indican los volúmenes. Si me dan en otras cantidades, hay que convertir, hay que hacer conversiones, jóvenes, para que las unidades estén, pues, o sean las mismas, ¿no? Eso se llama equivalencia en magnitud. En la estequiometría, jóvenes, se pueden hacer ciertos cálculos directos, ¿no? Por ejemplo, me van a dar datos mol y yo voy a calcular mol, solamente me guío de los coeficientes. Me pueden dar mol y me pueden pedir masa. Para las moles me guío del coeficiente. Para la masa voy a utilizar masa atómica y masa molecular. Pueden ser cálculos masa-masa, cálculo masa-volumen a condiciones normales, porque ahí me voy a guiar de las moles. Si ustedes se acuerdan, muchachos, en condiciones normales, cada mol de gas ocupaba 22,4 litros. Y como aquí en estequiometría puedo operar con moles para los coeficientes, puedo hacer conversiones también directas. Y puedo operar también volumen-volumen, solo para gases, cuando estén a la misma presión y temperatura, con esta última ley que hemos visto. Si tenemos, jóvenes, cantidades que no coinciden en unidades, hay que hacer conversiones, ¿no? Y las conversiones se hacen de esta manera. En los casos que no se tengan las cantidades en las unidades debidas, se emplean, jóvenes, ecuaciones de conversión. O sea, voy a convertir un volumen, por ejemplo, ¿no?, que no voy a utilizar porque lo que me están pidiendo pues es gramos, voy a convertir ese volumen a gramos o viceversa. Para ello voy a utilizar estas relaciones matemáticas. Fíjense acá. Si tengo sólidos y líquidos y me dan volumen, pero yo no voy a hacer cálculos con volumen, sino voy a hacer cálculos con masa, voy a utilizar la densidad para hacer la conversión.
voy a hallar la masa teniendo como dato volumen y la densidad, ¿no? Esto simplemente paso a multiplicar. Masa es igual a densidad por volumen. O, si hubo un problema, ya calculé la masa, pero me piden como respuesta el volumen, debo pues hallar B, ¿no? Debo tener estos dos valores de acá, utilizando la densidad, solamente despejo. En este B paso acá, D paso a dividir. Eso para sólidos y líquidos. Si tenemos gases a condiciones normales, puedo convertir de esta manera, ¿no? Cada mol vale 22,4 litros. Y esta conversión se puede hacer directamente en la ecuación, jóvenes, porque las moles están en función a los coeficientes. 3 moles sería 3 veces 22,4 litros, ¿no? 4 moles sería 4 veces 22,4 litros, siempre y cuando estemos en condiciones normales. Pero si tenemos un gas que está a cualquier condición diferente de condiciones normales y queremos convertir su volumen a gramos, a masa, hay que utilizar la ecuación de estado. PV es igual a NR, ¿no? O pavo igual a ratón, que ustedes conocen. Eso en el caso que tuviéramos que hacer conversión, ¿no? Vamos a ver que en los ejercicios normalmente las cantidades van a estar con las unidades adecuadas y el cálculo va a ser pues directo. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? El cálculo, jóvenes, se hace por regla de 3. Sin embargo, como hemos dicho, regla de 3 pues son para principiantes, ¿no? Ustedes ya están en otro nivel. Los cálculos los vamos a hacer con un procedimiento más rápido, ¿no? Acá. Y eso lo estamos colocando aquí como una nota porque ustedes igual pueden utilizar la regla de 3 si quieren, ¿no? Bien, para la resolución rápida y simple de los ejercicios, adoptaremos las siguientes reglas prácticas. Vamos a utilizar nosotros el método de proporciones. Vamos a aplicar la aritmética. El paso 1 es el siguiente, ¿no? En el enunciado de los problemas que me van a dar, yo voy a primero identificar qué me dan y qué me piden. O sea, debo identificar el dato y la incógnita, ¿no? En el enunciado del problema le van a decir. Segundo, en la ecuación balanceada vamos a colocar en la parte superior de la ecuación los datos que me den de incógnita y que me den pues de dato numérico, ¿no? O sea, voy a colocar el dato y la incógnita, ¿no? Voy a reconocer a la sustancia y voy a colocarlo en la parte superior de la ecuación balanceada. Tercera la regla, ¿no? En la ecuación balanceada colocaremos en la parte inferior, ahora abajo de la ecuación, del dato y la incógnita, las cantidades que vienen de la ecuación balanceada. Eso ya mediante las leyes que hemos visto, ¿no? Hemos visto 3 leyes y una relación, y debajo siempre hemos colocado las cantidades. Moles según los coeficientes, volúmenes para gases según los coeficientes, masas, utilizamos masa atómica, masa molecular, pero eso ya no viene, jóvenes, en la ecuación del problema, viene de la ecuación balanceada previamente, ¿no? Entonces, arriba colocamos el dato, la incógnita, y debajo colocamos las cantidades que vienen de la ecuación química de acuerdo con la ley que voy a aplicar. Y cuarto, jóvenes, estableceremos la proporción definida haciendo el cociente, lo que está arriba sobre lo que está abajo, y luego igualamos al otro, ¿no? Lo que está arriba sobre lo que está abajo. La proporción definida, y se resuelve eso calculando pues la incógnita, ¿no? Eso sería todo. ¿Cómo se aplica esto? Veamos ejemplos. Miren, ejemplo número 1. Dice, tenemos esta siguiente reacción química, acá está. Este óxido de aluminio se va a descomponer en aluminio y oxígeno. El proceso, dice, inicia con 10 mol de reactivo. O sea, este es el dato, 10 mol. O sea, ya sabemos quién es el dato. Aquí arribita voy a colocar 10 mol, ¿no? La pregunta es, ¿qué masa de aluminio se obtendrá al finalizar la reacción? El aluminio es la incógnita. Aquí voy a colocar M porque me piden masa. Y debajo de ellos voy a colocar los datos, jóvenes, que vienen de la ecuación balanceada, porque esta ecuación todavía no está balanceada. Y como voy a utilizar para uno masa, me piden la masa de aluminio, voy a guiarme de esta información de acá, masas molares. Y para el dato que es mol, voy a guiarme del coeficiente. Recuerden que las moles están en función a los coeficientes. Entonces, decimos esto, ¿ah? Bien, este problema es un tipo de problema donde se va a desarrollar cálculo mol-masa. ¿Por qué? Porque tenemos un dato en moles y me piden la masa de una sustancia. Para las moles ya sabemos que utilizamos el coeficiente, relación molar. Y para las masas hay que utilizar masas atómicas y masas moleculares. Bien, entonces, en la ecuación balanceada, porque esto no está balanceado, fíjense, acá hay 2 aluminios, aquí solamente hay 1, multiplico por 2,
Acá hay 3 oxígenos, acá hay 2, no se puede, voy a duplicar esto y duplico las cantidades. Eso ya por tanteo y la ecuación queda así. Queda así, fíjense, 4 aluminios, 4 aluminios, 6 oxígenos, 6 oxígenos. Ahora voy a colocar la información del enunciado, el dato y la incógnita. El dato es voy a colocar acá arribita 10 mol, acá está. Y la incógnita es el aluminio, ¿no? Como me piden masa, voy a colocar M. Ahora, en la parte inferior voy a colocar la información que viene de la ecuación balanceada. Esto ya no está en el enunciado, ¿eh? Entonces ponemos acá abajo. Como acá arriba hay mol, acá abajo también debe ir mol. Esa es la equivalencia de unidades. Y las moles están en función a los coeficientes. Como este coeficiente es 2, aquí voy a colocar 2 mol. ¿Por qué 2? Porque el coeficiente es 2. Ahora, acá abajo para aluminio, como me piden masa, aquí sí debo colocar masa. Y para eso me guío de esta información. Miren, cada aluminio vale 27. Como hay 4 aluminios, sería pues 4 por 27 gramos. Eso es todo. Ahora establezco la proporción. La proporción es hacer el cociente. Él sobre él es igual a él sobre él, ¿no? Proporción definida. Noten que se va a cancelar la mol y la respuesta sale en gramos. Porque eso es lo que me piden. Por eso la equivalencia de las unidades, ¿no? Esto sale 5. Por 4 sale 20. Por 27 me daría pues 540 gramos. Esa es la respuesta. Eso es lo que hay que hacer en todos los ejercicios, jóvenes, ¿ah? Lo que yo ponga como dato incógnita, debo colocarlo en las mismas unidades abajo. Si arriba está mol, acá me guío de los coeficientes. Si abajo está masa, masa atómica, pues el aluminio tiene masa atómica 27, como son 4 por 27. Si hubiese volumen a condiciones normales, cada mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Me guío de los coeficientes porque el coeficiente son las moles, ¿no? Y así. Y aquí no hubo problema porque el dato inicial se supone que es puro, no me dan información. Si me hubiesen dicho, jóvenes, que esos 10 moles, el 80% es puro, tendría que sacarle el 80% y así haría operaciones con 80 nada. O sea, 80% de 10 es 8 moles, ¿no? Bien, primer ejemplo. Ejemplo número 2. Dice aquí, para la siguiente reacción, azufre más O2 forma el SO3. Me preguntan, ¿cuántas moles de trióxido de azufre? El trióxido de azufre es L es la incógnita, voy a hallar sus moles, o sea, voy a colocar aquí N, porque N es número de mol, ¿no? Se formará a partir de 2 kilogramos de azufre. Este es el dato, azufre. El problema es que no puedo colocar aquí 2 kilogramos, porque este es el dato, porque no es puro, jóvenes, ¿ah? Esos 2 kilogramos tienen 80% de pureza, o sea, lo que voy a colocar acá es la parte pura. ¿Cuánto es 80% de 2 kilogramos? Bueno, aquí me conviene convertirlo a gramos, ¿no? Porque 2 kilogramos es un número muy pequeño, en gramos sería 2000 gramos. Entonces voy a colocar aquí la parte pura. Eso significa, jóvenes, que para este problema debo hacer una operación previa, antes de la estequiometría, debo sacar la parte pura. Bien, dice que estos 2 kilogramos van a reaccionar con suficiente oxígeno. No me dan información de oxígeno, pero es suficiente para que todo se consuma y aparezca esta respuesta, ¿no? Entonces, para este problema, que es cálculo masa-mol, porque el dato es en gramos, 2000 gramos, 2 kilogramos, y la respuesta me pide en moles, pero primero hay que calcular la parte pura del azúcar. O sea, a estos 2 kilogramos le voy a sacar el 80%, ¿no? Entonces, hago esta operación. Masa de azúcar sería 2000 gramos, le saco el 80%, 1600 gramos. Con esto voy a operar. Ojo, jóvenes, que esto no tiene nada que ver con la estequiometría. Es una operación previa. La estequiometría viene recién acá. Voy a balancear la ecuación porque esta ecuación no está balanceada y tengo esto. Se balancea así, ¿eh? Pueden ver, miren. 2 azufres, acá están 2 azufres. 6 oxígenos, 6 oxígenos. Balanceado. Y eso se hace por tanteo, ¿eh? Aquí no hay pues misterio, dificultad, ¿no? Por tanteo. Bien, ahora sí voy a colocar el dato. El dato es el jóvenes, ¿ah? Acá está, 1600 gramos. No he puesto los 2 kilogramos, ¿ah? Porque no era puro. Y la incógnita es él. Me piden las moles. Voy a llamarle N, porque moles siempre represento con N, ¿no? Ahora, debajo de acá, para establecer la proporción, deben ir con cantidades que tienen que ver con lo que me están pidiendo, ¿no? Como aquí es masa, acá debo colocar masa. También voy a utilizar masa atómica del azufre. El azufre vale 32. Como son 2, sería 2 por 32. Como aquí me piden moles, los moles están en función a los coeficientes. Coeficiente 2, aquí sería 2 moles. Y establezco la proporción.
él sobre él es igual a él sobre él, ¿no? Notan que gramos y gramos se va a cancelar, pues en mol, me piden mol, ¿no? Aquí pues hago las operaciones, cancelo esto con esto, 1600 entre 32, saldría 50 mol. Esa es la respuesta. Pero noten que aquí hice una operación previa antes de aplicar la estequiometría porque debo operar pues con la parte pura, ¿no? La parte pura. Es así. Bien, ejemplo número 3. Tenemos este siguiente proceso. P4, que es fósforo, reacciona con el hidrógeno y se forma el pH3. Dice, igual, se emplea 1 kilogramo de un mineral que contiene 93% de fósforo. O sea, el dato es el fósforo. El problema es que no es puro. Este es el fósforo. ¿Eh? Es 1 kilogramo, pero no se va a usar el kilogramo, solamente el 93%. Y con ello me piden qué masa de producto se obtendrá como máximo. Si se emplea la cantidad justa de hidrógeno. Supone que se va a utilizar hidrógeno también, no me da, pero debe ser una cantidad adecuada para formar este producto. Me piden qué masa de este producto. ¿Va? Nuevamente, entonces, este es el dato. El problema es que no es puro. Yo debo hallar primero la parte pura y esta es la incógnita. Ambos son masa, me dan de dato masa y me piden masa. Significa, jóvenes, que este problema es un problema de tipo de cálculo masa-masa. Pero primero voy a hacer una operación previa antes de hacer los cálculos estequiométricos. Voy a hallar la parte pura del fósforo. Entonces, masa de fósforo sería del kilogramo, que es 1000 gramos. Aquí lo voy a poner gramos. Voy a sacarle el 93%. 930 gramos. Ahora sí, ya tengo la parte pura, recién voy a aplicar la estequiometría. Debo balancear la ecuación. Esta ecuación no está balanceada, fíjense. Acá hay P4, aquí hay 1, hay que multiplicar por 4. 4 por 3, 12, 12 hidrógenos, aquí hay que multiplicar por 6, ¿no? Entonces la ecuación queda así. Ahora sí, voy a poner la información que me dan. Este es el dato, 930 gramos, la parte pura. Esta es la incógnita, voy a hallar su masa, voy a llamarle. Significa que lo que va a ir acá debe estar en gramos, ¿no? Porque es masa-masa. A ver, P4, 4 fósforos, cada fósforo vale 31, según la información acá. 4 por 31 me daría pues 124. Aquí, 4 veces el pH3, hallo el pH3, ¿ah? P es 31, los hidrógenos valen 1, serían 34. Pero hay 4 veces, ¿ah? Sería 4 veces 34. Ya están en masas, ¿ah? Aquí no he operado con mol. Entonces establezco la proporción definida, él sobre él, y queda así, ¿no? Proporción definida. Y hallo pues la masa, 1020 gramos. Esa es la respuesta, ¿no? Eso es todo. Ahora, muchachos, esta proporción pues se basa en la ley, ¿no? De Cruz, la ley de proporciones definidas. Pero ustedes también pueden resolverlo por regla de 3, ¿no? Dirían, con 930 gramos de fósforo, ¿cuánto de pH3 puedo formar? Aquí está el X, ¿no? Si la ecuación me dice que 124, ponen una rayita, forma 4 veces el pH3, ¿no? Esa es regla de 3. Pues. Pero como hemos indicado, para que sea más elegante y más claro, más directo, establecemos proporciones. La respuesta 1020 gramos. Eso para el ejercicio número 3. Veamos un ejercicio más, ejercicio 4. Dice, para el siguiente proceso, fíjense esta ecuación, se emplea cierta cantidad de propano. O sea, esto de acá es el dato, ¿ah? No, es la incógnita. ¿No? Veamos la información, ¿no? Tenemos acá la ecuación, se emplea cierta cantidad de propano cuya combustión genera gas dióxido de carbono de tal manera que ocupa 336 litros a condiciones normales. O sea, el dato en realidad es el dióxido de carbono. Este CO2, que es un gas, todos sabemos que es un gas, se va a obtener 336 litros de él, es el dato. Pero ese volumen está a condiciones normales, hay que recordar. ¿Qué masa de propano participó en la reacción? Entonces esta es la incógnita, me piden la masa de él, aquí voy a colocar M, y el dato es volumen de él, pero está a condiciones normales. Y ese volumen lo podemos operar con las moles, porque ya sabemos que en condiciones normales, cada mol ocupa 22,4 litros, y las moles en una ecuación balanceada están en función a los coeficientes. Bien, entonces en este problema es un cálculo masa, volumen de gas a condiciones normales.
Recordar, jóvenes, que a condiciones normales, cada mol de gas utilizado o producido ocupa un volumen constante de 22,4 litros. Eso lo vamos a utilizar como conversión en la ecuación directamente, ¿ya? Bien, voy a balancear la ecuación. 3 carbonos, aquí multiplico por 3. 8 hidrógenos, aquí multiplico por 4. 3, 6, más 4, 10, aquí multiplico por 5. Eso ya por tanteo. La ecuación balanceada queda así. Ya está balanceada. Verifica. 3 carbonos, 8 hidrógenos, 8 hidrógenos. 10 oxígenos, acá hay 6, más estos 4 serían 10. Bien, lo que me piden es su masa, voy a colocar la incógnita. Y el dato, jóvenes, es el CO2, pero el dato es en volumen, 336 litros. Significa que para que las unidades sean adecuadas, acá debe ir gramos, porque me piden masa, y para eso utilizo esta información de acá, masa molares en gramos. 3 carbonos sería 36, más 8 hidrógenos sería 44. Aquí sería una vez 44 gramos. El problema viene acá. Aquí debe ir volumen, ¿no? Volumen. Entonces, yo acá de la ecuación solamente puedo conocer moles o masa, ¿no? Moles o masa. Pero como estamos a condiciones normales, se hace la conversión directa. Estos son 3 moles, ¿verdad? Y sabemos que a condiciones normales, cada mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Como son 3 moles, yo puedo escribir 3 veces 22,4 litros. De frente la conversión. 3 moles, 3 veces 22,4 litros, porque estamos en condiciones normales. Establecemos la proporción, sobre él, miren, las unidades se cancelan, litros, y la respuesta sale en gramos, porque están pidiendo eso, ¿no? ¿Qué masa de propano participó en la reacción? Y ya solamente hago las operaciones, ¿no? 44 por él, entre él, va a salir pues 220 gramos. Esa es la respuesta. Entonces aquí, si me pedían masa, yo esto inclusive lo podría haber pasado a gramos, ¿no? Utilizando el mismo concepto de condiciones normales, pero mejor lo dejo ahí y convierto directamente las 3 moles a volumen para que tengan las mismas unidades, y cuando haga pues la proporción se cancela. Entonces este es otro tipo de problema, masa, volumen a condiciones normales. Problema 5 o ejercicio 5, ¿no? Ejemplo 5. Bien, aquí dice, a ver, se tiene una mezcla de los gases nitrógeno y oxígeno, cuyo volumen total es 80 litros. No me dan el volumen del nitrógeno y el oxígeno, me dan el volumen de la mezcla, 80 litros. Dice, dichos gases se combinan con el hidrógeno, que también es gas, de acuerdo con las reacciones. Aquí hay 2 reacciones. La primera reacción, el nitrógeno de esa mezcla va a reaccionar con el hidrógeno y forma el NH. La segunda reacción, el oxígeno, también de esa mezcla, va a reaccionar con el hidrógeno y va a formar vapor de agua. Todos son gases ahí. Dice, si la cantidad total consumida de hidrógeno es 210 litros, determine la relación entre los volúmenes de amoníaco, que es esto de acá, y agua producidos. O sea, voy a calcular cuánto de él se obtiene, cuánto de agua se obtiene, y voy a relacionar esos volúmenes, ¿no? Eso es lo que me pide. Ahora, si ustedes ven el enunciado, jóvenes, todos los datos están en volumen, y las sustancias de las ecuaciones son gases. Significa que en este problema voy a aplicar la ley de los volúmenes de combinación, o ley de Gay-Lussac, ¿no? Que dice pues que los volúmenes son proporcionales a los coeficientes de los gases. Como todos son gases aquí, no hay problema. Significa que debo balancear pues la ecuación, ¿no? Porque los coeficientes que salgan me van a indicar los volúmenes. El problema, jóvenes, es que no conozco ni el volumen del nitrógeno ni el volumen del oxígeno para empezar los cálculos. Lo que sí conozco es el volumen total, 80 litros. Entonces, como no conozco volúmenes, voy a operar pues por álgebra, voy a asumir variables, ¿no? Decimos acá. Asumiremos como A y B los volúmenes de la mezcla inicial, ¿no? De los gases en la mezcla inicial. A para el nitrógeno y B para el oxígeno. Por lo que en sus reacciones se cumpliría lo siguiente. A ver, primera reacción. Acá está. Se balancea, jóvenes, con estos números. 1, 3, 2. Lo pueden verificar, miren. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Significa, jóvenes, que los volúmenes están en la proporción de 1, 3 y 2. Como yo he asumido que el volumen de él es A, de él sería pues 3A. Y de él sería 2A, ¿no? Al igual que hemos dado
en la ley de volúmenes, asumíamos el volumen B, ¿no? Decíamos un B, 3B, 2B, ¿no? Aquí no hemos asumido B, hemos asumido A, el volumen del primer gas. Como los coeficientes son 1, 3 y 2, los volúmenes serían estos, ¿no? Si asumimos que de él, su volumen es A, de él sería 3A y de él sería 2A. Quiere decir que en esta reacción, si él participa, de él se va a utilizar 3A y de él se va a producir 2A. No conocemos los valores, obviamente, estamos asumiendo. Para la segunda reacción, se balancea, jóvenes, con estos números. 1, 2, 2. Lo pueden verificar. 2 oxígenos, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Del oxígeno hemos asumido el volumen B. Si su volumen de él es B, de él sería 2B y de él también sería 2B. Porque los volúmenes están en función a los coeficientes, ¿no? Sería así entonces. Volumen B de él sería 2B porque su coeficiente es 2 y de él también sería 2. Eso a lo más que podemos llegar porque no tenemos más información de volúmenes individuales. Pero sí tenemos volúmenes totales. ¿Ah? Me dicen que el volumen de la mezcla inicial, A y B, es 80 litros. O sea, si yo sumo este A con este B, me va a dar pues 80 litros. Ya tengo una ecuación. Ahora, también me dicen, jóvenes, que en estas dos reacciones, el volumen total de hidrógeno consumido es 210 litros. O sea, todo el hidrógeno que se utilizó suman 210 litros. Miren, en la primera reacción de hidrógeno se utiliza 3A y en la segunda reacción se utiliza 2B. Entonces, si yo sumo 3A más 2B, me daría pues el hidrógeno total, que sería 210, ¿no? 3A más 2B, 210, según la información. Ahora, como tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, esto lo puedo resolver, ¿no? Lo puedo resolver y hallar los valores de A y B, ¿no? Resolviendo, A sale 50 y B vale 30, ¿no? Ustedes ya esto es álgebra, ¿verdad? ¿Qué hacen? Si quiero hallar A, multiplico acá por 2, por 2, por 2 y resto, lo de abajo menos lo de arriba, ¿no? Se cancela B, 3A menos 2A queda A, 210 menos 160 sale 50A. Y B valdría 30, ¿no? Porque suman 80. Y ya tenemos los valores de ahí. Lo que me piden es la relación entre los volúmenes del amoníaco y el agua producida. Bien, el volumen de amoníaco, miren, es 2A, o sea, sería 100, ¿no? Porque A vale 50. Y el volumen de agua sería 2B. B vale 30, sería 60. Entonces, me piden esta relación de volúmenes. ¿Ah? Volumen del amoníaco, volumen del agua, 2A sobre 2B, 100 sobre 60, ¿no? Y esto es 5 tercios. Esa es la respuesta, ¿no? 2A, que vale 100, porque A vale 50. 2B, que vale 60, porque B vale 30. La relación es 5 tercios. Eso vendría a ser la clave. Entonces, muchachos, fíjense los tipos de problemas, ¿no? Si voy a hacer cálculo con moles, voy a utilizar coeficientes, ¿no? Si voy a hacer cálculo con masa, voy a utilizar masa atómica y masa molecular. Si voy a utilizar cálculo volumen a condiciones normales, las moles que son coeficientes lo multiplico por 22,4 litros, ¿no? Y si todos los volúmenes son gases, voy a utilizar coeficientes de acuerdo con la ley de volúmenes de combinación. Ley de Gay-Lussac. Listo, con este tipo de problemas ya resueltos, vamos a desarrollar la práctica número 21. Y todos van a tener pues la misma forma, jóvenes. ¿Ah? Voy a balancear la ecuación, voy a colocar el dato en la incógnita y debajo voy a colocar las cantidades que vienen de la ecuación balanceada. Aplicamos la proporción por regla de 3, si ustedes prefieren, y desarrollamos los cálculos. ¿No? Bien, hay un solo problema, si más no me equivoco, en esta práctica, y habla de la ley de Lavoisier. Hemos visto 4 relaciones estequiométricas, de las cuales 3 son leyes, ¿no? Ley de conservación de la masa, ley de proporciones definidas y la ley de volúmenes de combinación. La primera, si no es ley, es simplemente una relación molar. ¿Qué se cumpliría para la ley de Lavoisier según estas 4 alternativas? La ley de Lavoisier es la ley de conservación de la masa, la ley de conservación de la masa. La ley de proporciones definidas es la ley de Flux y la ley de volúmenes de combinación es la ley de Gay-Lussac. Aquí la respuesta, jóvenes, sería la C, porque como es conservación de la masa, dice que la masa relativa de los productos son iguales. La masa se conserva, ¿no? La masa se conserva. Entonces la clave para el primer ejercicio sería pues la C. Acá están las leyes, ¿ah? 3 leyes y una relación estequiométrica. Conservación de la masa, ley de Lavoisier. Esta ley dice que en toda reacción química la masa total que ingresa
es igual a la masa total que se recoge al final de la reacción. ¿Quiénes ingresan? Los reactantes. ¿Quiénes salen? Los productos, ¿no? Proporciones definidas, dice que la masa de las sustancias que participan en una reacción se encuentra en una proporción fija y definida, ¿no? Fija y constante. Y la ley de volúmenes de combinación, o ley de Gay-Lussac, dice que a iguales condiciones de presión y temperatura, los volúmenes de las sustancias gaseosas son proporcionales a sus coeficientes. Entonces, la que verifica la ley de Lavoisier para los enunciados sería, pues, esto de acá, la C, ¿no? Bien, además, jóvenes, de estas tres leyes, hay otras más, ¿ah? En estequiometría hay varias leyes, como la ley de proporciones múltiples, ley de Dalton, o la ley de las proporciones recíprocas, que es la ley de Wenzel y Richter, se llama así. Y hay otras leyes más, la ley del equivalente, las leyes de Faraday, ¿no? Y otras leyes adicionales, pero lo que normalmente se aplica en estequiometría son estas tres, y la relación molar, que hemos mencionado. Entonces aquí la clave sería la C. Eso en cuestión teórica. En cálculos, veamos los casos. Aquí. Dice, una lámina de níquel cuya masa es 60 gramos se introduce en una solución de ácido clorhídrico concentrado, por lo que se produce esta reacción. Ahora dice, si se han producido 11,2 litros de hidrógeno, este es el dato, a condiciones normales, ¿qué masa de níquel no será consumida? O sea, quiere decir que de estos 60 gramos no se ha consumido todo. Se ha consumido una parte, me piden que no se ha consumido. Por estequiometría yo voy a calcular cuánto de níquel se ha consumido y la diferencia de esos 60 gramos va a ser lo que no se ha consumido. Bien, entonces el dato es el hidrógeno y la incógnita es el níquel, ¿no? Porque debo hallar su masa consumida para saber cuánto no se ha consumido. Entonces, este es un problema del tipo masa, volumen a condiciones normales, ¿sabes? ¿Está? El hidrógeno en condiciones normales. Entonces, primero vamos a calcular la masa de níquel que se consumió. Por estequiometría solamente se calcula lo que se ha consumido o lo que se ha formado. No se calcula lo que no se ha consumido, ¿no? Para ello, establecemos la relación masa-volumen de gas a condiciones normales. Recuérdense, muchachos, que a condiciones normales cada mol que tiene que ver con los coeficientes ocupa 22,4 litros. Bien, primer paso, vamos a balancear la ecuación. La ecuación no está balanceada, fíjense, se balancea con un 2 acá. Un 2 nomás basta. Así que, ¿no? 1, 2, 1, 2, ¿no? Un níquel, acá está un níquel, 2 cloros, acá están 2 cloros, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Colocamos la información del problema. Esto es lo que vamos a calcular. ¿Cuánto ha reaccionado para saber cuánto no ha reaccionado, ¿no? Este es el dato. 11,2 litros. Como aquí me piden masa, acá abajo debe ir masa, ¿no? El níquel dice que es 58. Entonces aquí voy a colocar 58 gramos. Una vez. Y aquí, jóvenes, como es volumen, a condiciones normales voy a operar con moles. Esto es una mol. Y sabemos que cada mol es 22,4 litros, ¿no? Entonces sería una vez 22,4 litros. Si el coeficiente fuese 2, sería 2 moles, sería 2 veces 22,4. Bien, establezco entonces la proporción. M es a 58 como 11,2 es a 22,4. Se cancela litros, la respuesta sale en gramos. Esto de acá, jóvenes, sale 29 gramos. Significa que en esta reacción se consumió 29 gramos de níquel, pero a la reacción ingresó 60. Por lo tanto, ha sobrado pues la diferencia, ¿no? Ingresó 60, se consumió 29, sobró 31. ¿No? Luego, la masa de níquel que no reacciona o no se consume es la diferencia pues, de masa, ¿no? Lo que ingresa menos lo que se ha consumido, sale lo que no se ha consumido, o sea, lo que sobra, ¿no? 31 gramos, y eso sería pues la clave, la A. Noten que la estequiometría, jóvenes, es sencilla, solamente hay que colocar el dato, la incógnita, y ver pues que abajo vayan las cantidades adecuadas, ¿no? En las unidades adecuadas. La clave sería la A, entonces, para este ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Dice, ¿qué volumen de oxígeno medido a estas condiciones? Fíjense, esto no es condiciones normales, ¿ah? Esto es otra condición. Se necesita para completarse la combustión de 14 gramos de CO. O sea, el dato es el CO. Yo voy a hallar el oxígeno y la respuesta lo voy a expresar en volumen.
en volumen. Pero debe ser volumen a esta condición. O sea que, como el dato está en gramos, yo voy a calcular primero la respuesta en gramos y luego voy a hacer una conversión, ¿no? Porque solamente se puede hacer cálculos directos, jóvenes, moles, moles, masa, masa, o masa, volumen a condiciones normales, ¿no? En cambio aquí, pues, este es masa, volumen a cualquier condición. No se puede. Entonces, si me dan gramos, yo voy a calcular gramos de oxígeno y luego voy a convertir a volumen. Ya sabemos con las ecuaciones de conversión. Bien, el dato entonces es el CO, la incógnita es el oxígeno. Entonces vamos a decir esto, como el dato es masa, primero vamos a calcular la masa de oxígeno consumido, porque el oxígeno está acá. Y luego esta cantidad lo vamos a convertir a volumen, eso ya no tiene nada que ver con la estequiometría, es una operación secundaria, empleando la ecuación de los gases ideales. ¿Por qué? Porque tenemos pues presión y temperatura como información. Bien, ecuación balanceada. La ecuación se balancea, jóvenes, con estos números, ¿ah? 2, 1, 2, por tanteo, ¿no? Dos carbonos, un oxígeno, aquí serían 2 oxígenos en total, aquí serían 2, serían 4, ¿no? 2 oxígenos más estos 2, 4, aquí también 4, balanceado la ecuación. Ponemos la información. El dato es ser jóvenes 14 gramos, y primero vamos a hallar el oxígeno en masa, luego vamos a convertirlo a volumen, ¿no? Porque la respuesta final, volumen. Entonces, como estos son masas, acá abajo también debe ir masa, ¿no? El CO, ¿cuánto vale el CO? Sería 12 más 16, 28, ¿no? Pero como hay 2, sería 2 por 28. Un O2, cada O2 sería pues 32, ¿no? Porque cada oxígeno es 16. Entonces sería aquí 1 por 32, ¿no? Porque este es O2, ¿no? Bien, establecemos la proporción definida, el sobre L es igual a L sobre L, y hallamos M. M va a salir 8 gramos. Listo, ya está la respuesta. Solo que en las alternativas, esa cantidad de oxígeno está expresado en litros. Entonces quiere decir que vamos a tener que hacer una conversión. Esos 8 gramos vamos a convertirlo a volumen utilizando la ecuación de los gases ideales. Ojo que aquí ya terminó la estequiometría, ahí llega la estequiometría, lo otro ya es algo secundario que hemos visto en otros capítulos, ¿no? Bien, la conversión de esta cantidad de oxígeno O2, cuya masa molecular ya sabemos que es 32, a una presión de 2,05 atmósferas y 27 grados centígrados, que es 300 Kelvin. Utilizando la ecuación de estado tendríamos de la siguiente manera. Esta es la ecuación de estado, jóvenes, de los gases ideales. Si yo quiero volumen, voy a despejar, el volumen queda así, y voy a reemplazar todos los datos que me dan. La masa lo he calculado, 8 gramos. R es una constante, 0,082. La temperatura es 300 Kelvin, la presión es dato, 2,05, y la masa molecular es del O2, pues 2 oxígenos sería 32, ¿no? Estas son las unidades, ¿eh? Ustedes pueden operar solamente con los números. Solo que aquí era B, ¿no? Aquí sí se me ha pasado, este es error mío, ¿eh? La masa ya lo he reemplazado, este es B, ¿no? Solamente estoy reemplazando acá. Y la operación pues sale 3 litros, ¿no? Lo pueden verificar. La clave aquí sería pues la C. Pero aquí debo cambiarlo, ¿ah? Aquí debo cambiar porque lo que estamos calculando es B, lo he puesto ahí, ¿no? Es este B, no estamos reemplazando 8 gramos, R, temperatura, presión, masa molecular. Entonces eso vendría a ser la... noten, jóvenes, que esta operación ya es una operación secundaria, no tiene nada que ver con la estequiometría. La estequiometría quedó en esta parte de acá. Esta es la estequiometría. Relacionar dato incógnita en la ecuación balanceada y establecer la proporción. Nada más. Eso es la estequiometría. Solo que a medida pues que vamos avanzando, ¿no? En el curso, para los ejercicios que se dan ya se utiliza también conceptos que se han visto en las clases anteriores, ¿no? Porque todo esto es una secuencia, ¿no? Cuando ustedes finalicen el año, van a aplicar todos los conceptos de forma simultánea porque ya conocen pues. Bien, entonces aquí, haciendo la conversión con esta ecuación, reemplazamos los datos y la respuesta pues es 3 litros. Eso para el ejercicio número 3. Vamos a hacer ahora el cálculo en el problema número 4. Dice calcular la cantidad de carbonato de calcio, este es el nombre, al 80% de pureza que se necesita para obtener 66 gramos de anhídrido carbónico por tratamiento con ácido clorhídrico. Aquí está la ecuación. Voy a obtener, dice, 66 gramos de CO2. Este es el dato.
y me piden hallar la cantidad de el carbonato de calcio, pero al 80% de pureza. Ojo que con esta información, 66 gramos, yo voy a calcular la masa de él, pero puro, ¿no? Porque todo se opera con la parte pura. Esa masa, jóvenes, que he calculado que es puro, lo voy a llevar al 80% de pureza y voy a entregar por la respuesta. Quiere decir que la respuesta final ya es una operación secundaria que no tiene nada que ver pues, con la estequiometría, simplemente operamos con porcentaje. Jóvenes, sin un problema, ustedes calculan, por ejemplo, que una cantidad le sale 50 y le dicen, ¿no?, que esa cantidad 50 representa el 80% de algo más grande, ¿no? Pueden hallar ese algo más grande utilizando, pues, porcentaje, ¿no? Porcentaje. Grisel me dice que sale la B para este problema. Vamos a verificar. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente aquí. Primero vamos a determinar la parte pura de carbonato de calcio, que es esto acá, esta es la incógnita, que reacciona. Para ello estableceremos una relación masa-masa con el dióxido de carbono, ¿no? Porque este es el dato. Pero esa relación siempre se hace en la ecuación balanceada, hay que balancear la ecuación. Acá hay un calcio balanceado, carbono balanceado, 3 oxígenos, acá hay 2 y 1 serían 3, hidrógenos, acá hay 1, aquí sí hay 2, entonces hay que multiplicar aquí por 2. 2 cloros, acá están los 2 cloros, balanceados. O sea, esta ecuación se balancea con 2 nada más, ¿no? El resto sigue como la unidad, ¿no? Bien, este va a ser la incógnita, entonces voy a dar la masa pura. Este es el dato, 66 gramos. Como ambos son masas, acá abajo debe ir pues las masas atómicas y masas moleculares. Aquí hay que sumar un calcio, un carbono y 3 oxígenos. Bueno, no han puesto la información acá, ustedes pueden guiarse en tabla periódica. Calcio es 40, carbono es 12, 3 oxígenos 40 y 8 le va a salir 100 una vez. Carbono 12, 2 oxígenos salía 32, aquí le va a salir 44. Ojo que estamos colocando masas, por eso estamos sumando masas atómicas, ¿ah? Si fueran moles, solamente nos guiamos del coeficiente. Bien, establecemos la proporción definida. M es a 100, como 66 es 44. Operamos y nos va a salir 150 gramos. Entonces, lo que hemos calculado aquí, jóvenes, es la masa pura del carbonato de calcio. Pero a nosotros no nos están pidiendo la masa pura, me están pidiendo una masa más grande donde estos 150 gramos representen el 80%. Entonces, es como decir que yo ya tengo el 80% de la respuesta, ¿no? Pero a mí me piden el 100%, una cantidad más grande, donde esto represente pues el 80%. Hacemos la regresión entonces aritmética, ¿no? Esta masa está contenida en una muestra de la cual estos 150 gramos representan el 80% de pureza. Por lo tanto, la masa de dicha muestra será pues así, masa total. Coloco el dato y yo quiero el 100%, pues, ¿no? Teniendo como dato el 80%. Esto en aritmética se llama pues operación de conversión por factor unitario, ¿no? Pongo el dato, arriba lo que quiero, abajo lo que tengo, ¿no? Calculé el 80%, pero yo quiero el 100%. Y esto sale 187,5 gramos que corresponde a la clave B. Clave B. En efecto, como indicó pues el estudiante Grisel Diana, ¿no? O Dana. La clave es la B. Recuerden, muchachos, que todos los cálculos que se hacen pues en estequiometría se hace con la parte pura. O sea, si hay una masa, estoy dando masa pura. Si hay un mole, estoy dando volumen, moles puro, ¿no? Si hay un volumen, estoy dando volumen puro, ¿eh? Aquí ya la respuesta quedó acá, 150 por estequiometría. Esto de acá ya es una operación secundaria, ¿no? Bien, ejercicio número 5. Aquí sí vamos a operar, jóvenes, con volúmenes, ¿ah? Dice, al combinarse el amoníaco, según esta ecuación, determina el volumen que resulta al quemar 120 litros de amoníaco. O sea, de él se va a utilizar 120 litros, obviamente de él también una cantidad, no lo conozco, pero lo puedo calcular, y ellos son los que se van a obtener. Ojo que, me dicen, lo que resultan, a lo que resultan son los productos. De él se va a obtener un volumen, de él también un volumen, uno de ellos debe aparecer pues, en la respuesta, ¿no? Porque hay una sola alternativa para cada caso. Bien, como todas las sustancias aquí son gases, incluido esto, acá está B, significa vapor, también es un gas, voy a aplicar la ley de los volúmenes de combinación, ley de Gay-Lussac, que dice pues que los volúmenes
son proporcionales a los coeficientes. Por lo tanto, debo balancear la ecuación. Fíjense acá. Acá hay un n, acá hay 2, significa que acá debo multiplicar por 2. ¿No? Por 2. Tendría 6 hidrógenos, aquí hay solamente 2, multiplico por 3. Aquí habría 2 oxígenos y aquí habría 3. No está balanceado. Cantidad par, cantidad impar. Esto lo voy a duplicar. Y al duplicar, jóvenes, se logra el balance con estos números. Así queda. Fíjense. 4 nitrógenos, acá están los 4 nitrógenos. 12 hidrógenos, acá están los 12 hidrógenos. 6 oxígenos, acá están los 6. Balanceado. De acuerdo con la ley de combinación, ley de Gay-Lussac, los volúmenes de las sustancias gaseosas que participan en una reacción química son proporcionales a estos números, a estos coeficientes. 4, 3, 6, 2. Significa que el volumen de él está en la proporción de 4, el A3, el A6 y el A2. Ahora, el dato, jóvenes, es el amoníaco. Voy a utilizar 120 litros de él. Significa que estos volúmenes deben ser proporcionales a esos 120 litros, ¿no? Entonces voy a colocar acá 120 litros. ¿Cuántos serían estos volúmenes para mantener la proporción? Ahora, esto lo pueden hacer por aritmética. Miren, 4B lo igualan a 120. B valdría 30, ¿verdad? Es como la constante, ¿no? Cada que ustedes utilizan. 4B es igual a 120. B saldría 30. Entonces aquí sería 3 por 30, aquí sería 90 litros. 6 por 30, 180 litros. ¿No? Aquí es 2, ¿no? Esto sí me ha pasado. 2 por 30 sería 60 litros, ¿no? Porque el coeficiente es 2, aquí le he puesto 4. No sé por qué se me ha pasado. ¿No? 60 litros. Estos son los productos, los que resultan de la reacción. Me están preguntando, determina el volumen que resulta. Lo que resulta son 180 y 60. No hay los dos, solamente hay 60. La clave es la B. La clave es la B. Luego, los volúmenes que resultan de esta reacción, es decir, los volúmenes de los productos, son 180 litros de vapor de agua, acá está, y 60 litros de gas nitrógeno, acá está. Solamente hay una clave, que sería pues la. Pero aquí debo cambiarlo. Esto ya debe ser pues 2, ¿no? Y obtenemos ese volumen proporcional. La clave sería pues la. Operar con volúmenes, jóvenes, es sencillo, así como las moles, porque solamente me guío de los coeficientes, ¿no? Esa es la ventaja. Ahora, yo he puesto B, jóvenes, acá, porque se va a utilizar pues una unidad de volumen, ¿no? Que puede ser cualquiera. Pero ustedes, como son proporciones, también lo pueden escribir como 4K, 3K, 6K, 2K, ¿no? Igualan, y ahí en el valor de K y reemplazan pues, en términos para obtener pues los volúmenes. Son proporcionales. O también pueden resolverlo por regla de 3, ¿no? Dirían, pues 4B produce aquí 6, 120 produce X, ¿no? Entonces pueden hallar también el valor de X, aquí otro valor de X, y verifican las alternativas. Pero por proporciones, pues es más rápido. Bien, ejercicio número 6. Aquí tenemos el problema número 6. Dice, según la reacción, dice, ¿qué masa de H cloro, esta es la incógnita entonces, ¿no? Se requiere para reducir, o producir debe ser, 1,2 por 10 a la 23 moléculas de cloro 2. O sea, este es el dato. El problema, jóvenes, es que el dato, fíjense, no está pues en masa, no está en volumen, no está en moles. Está en un número que tiene que ver con el número de Avogadro, ¿verdad? Entonces, esa cantidad yo debo convertirlo, ¿no? Al número de moles, ¿no? Si voy a operar pues con moles. ¿Se puede hacer, jóvenes, una conversión previa antes de hacer el cálculo? O se puede convertir pues en la misma ecuación, porque esta cantidad, jóvenes, es un múltiplo del número de Avogadro. El número de Avogadro es 6 por 10 a la 23, ¿verdad? Y 6 por 10 a la 23 es una mol. Y las moles se establecen con los coeficientes que balancean la ecuación. O sea que la conversión yo puedo hacerlo directamente en la ecuación y va a ser así.
En este problema se puede establecer directamente una relación entre la masa, porque me piden la masa de H-cloro, y el número de moléculas que me dan de datos. ¿Por qué? Porque cada mol, ¿no?, que tiene que ver con los coeficientes, contiene 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no?, que es el número de Avogadro. Entonces, esto sería así. Primero voy a balancear la ecuación, y la ecuación, jóvenes, se balancea con 4 acá, 1 acá, 2 y 2. Pueden verificar, miren, 4 hidrógenos, acá están 4 hidrógenos, 4 cloros, acá están pues 4 cloros, 2 oxígenos, acá están los 2 oxígenos. Entonces voy a colocar la información. A ver, me piden esta masa, y lo que me dan de él, jóvenes, no son moles, no son masa, no son volúmenes, sino son moléculas. Voy a colocar 1,2 por 10 a la 23. Entonces, como acá es masa, voy a colocar pues la masa, ¿no? 4 veces el H-cloro. Cloro es 35,5 más 1 sería 36,5, ¿no? Sería 4 veces 36,5. Y acá abajo debe ir también moléculas, pero la ecuación química lo que me da son las moles, sobre 2 moles, ¿verdad? Pero sabemos que cada mol es este número de Avogadro, ¿no? Entonces, en vez de poner 2 moles, yo convierto directamente, sería 2 veces el número de Avogadro. ¿Para qué? Para relacionarlo aquí. Moléculas, moléculas, ahora sí, puedo hacer la operación. Establezco la proporción, él sobre él, esa es sobre él, y hacemos los cálculos, ¿no? Hacemos los cálculos. Aquí sale 0,1, ustedes pueden verificar, ¿no? Porque aquí sale 12 por 10 a la 23, 1,2 por 10 a la 23, cancela 10 a la 23, 1,2 entre 12, 0,1, pasan a multiplicar, y la masa le saldría 14,6 gramos. Eso vendría a ser la clave sería la C. También se puede hacer eso, ¿eh? Una relación directa, la conversión se puede hacer directamente pues, en los datos, porque cuando operamos con número de moléculas, podemos convertirlo a mol, y la mol está en función a los coeficientes. La clave entonces sería la alternativa C para este ejercicio. Problema 7. Dice, en una pollería se quema 100 gramos de carbón con 36% de pureza con suficiente oxígeno. Calcule la cantidad de anhídrido carbónico producido según la reacción. Ahí está la reacción. Entonces, el dato, jóvenes, es el carbón, 100 gramos, pero no voy a utilizar los 100 gramos porque no es puro. Voy a utilizar solamente la parte pura. ¿Cuánto es 36% de 100 gramos? 36 gramos, ¿no? O sea, aquí ya no voy a hacer pues ninguna operación adicional, directamente voy a operar con 36 gramos. Como voy a tener la masa de carbono, voy a hallar la masa de CO2. Incluso esta ecuación, jóvenes, no requiere balance porque ya está balanceado, ¿no? Como pueden ver. Entonces decimos acá, se sabe que para obtener un producto específico en una reacción química, se debe hacer cálculo con la parte pura de los reactivos. Eso no hay que olvidarse, aquí lo estamos recalcando. En este caso, de los 100 gramos de carbón, solo reaccionan 36 gramos, que corresponde pues a el 35%, ¿no? Que es la parte. Entonces voy a establecer la relación en la ecuación balanceada. La ecuación se balancea con 1, 1, 1. Pongo acá el dato, 36 gramos, y esta es la incógnita, ¿no? Voy a hallar su masa. Entonces acá debajo también debe ir masa, ¿no? Aquí un carbono, el carbono es 12. Acá pongo 12 gramos. Una vez, ¿ah? Aquí una vez el CO2, habría que sumar un carbono que es 12 más 2 oxígenos, 32, me sale una vez 44. Y eso es todo. Establezco la proporción. Aquí sale 3 por este 44, me sale 132. Esa es la respuesta, nada más, ¿no? Nada más. Sería la clave en la A. Este es un problema directo. ¿Cómo les podría venir, jóvenes, en el examen de admisión? Claro que aquí en las evaluaciones y todo lo demás se colocan problemas un poco más analíticos, ¿no? Porque la lógica dice pues que si ustedes resuelven problemas más complejos, los problemas facilitos pues les va a salir al ojo, ¿no? En la clave entonces sería la A para este ejercicio. Bien, ejercicio número 8. Dice, ¿cuál será la pureza de una muestra de propano si al quemar 880 gramos de esta muestra se obtuvo 6 moles de dióxido de carbono?
Bien, miren, me dan una muestra que es 880 gramos, pero no es puro, no es puro. Y cuando la parte pura se queme en esta reacción de combustión, se va a obtener 6 moles de dióxido de carbono. Ese es el dato entonces, lo obtenido. Partiendo de esa cantidad de dióxido de carbono, yo puedo hallar la parte pura de propano que se ha consumido y lo voy a comparar con estos 880 para saber qué porcentaje representa. Porque esto no puede ser datos, jóvenes, porque no es puro. Y además no me dan ni siquiera el porcentaje de pureza. Lo que me están pidiendo es calcular ese porcentaje de pureza. Entonces, para este ejercicio, vamos a decir que primero determinaremos la masa pura de propano que está dentro de los 880 gramos de muestra. Para ello, estableceremos la relación masa-mol respecto al dióxido de carbono porque me dan las moles de dióxido de carbono. Recuerden, jóvenes, que cuando operamos con moles nos guiamos de los coeficientes. Bien, voy a balancear la ecuación entonces para establecer la proporción y son estos valores, ¿no? Estos son los números ya por tanteo. Muchachos, aquí no podemos estar indicando por pasito a pasito. Esto de acá ustedes ya lo han visto, por tanteo. Verificamos nada más. 3 carbonos, acá están los 3 carbonos. 8 hidrógenos, acá están los 8 hidrógenos. 10 oxígenos, aquí serían 6 más 4, 10. Bien, este va a ser la incógnita, entonces. Voy a hallar qué parte pura de propano ha reaccionado de estos 880 que vienen de datos, ¿no? Bien, y el dato numérico es el CO2, 6 mol. 6 mol. Entonces, acá abajo debo poner masa, ¿no? Debo sumar masas atómicas. Carbono es 12, sería por 3, 36, más 8 sería 44, una vez. Y aquí, jóvenes, como es mol, debajo debo poner mol también. Y las moles están en los coeficientes, ¿no? 3 moles aquí. Así es. Recuerden, si arriba está mol, abajo debe poner mol. Si arriba está litro, abajo debe ser litro, ¿no? Si arriba está masa, abajo debe ser masa. Establecemos entonces la proporción definida, se cancelan las moles y la respuesta es en gramos. Y esto sale, pues, 88 gramos. Esto quiere decir, jóvenes, que de los 880 gramos de muestra que se ingresó en esta reacción, la parte pura, propano, que reaccionó solamente es 88 gramos. Ahora la pregunta es, esos 88 gramos, ¿qué porcentaje representan de 880 gramos? ¿No? Eso ya es una conversión, jóvenes, secundaria, que ya no tiene que ver con la estequiometría. La estequiometría ya finalizó acá. Luego, esta masa de propano representa el siguiente porcentaje de la muestra inicial, que es 880 gramos. Sería así. Porcentaje de propano, lo que hay de propano puro, 88 gramos, respecto al total, multiplicado por 100, y eso sale 10%. ¿Qué corresponde pues a la clave? La A. Es así. Entonces, hay que acostumbrarse, jóvenes, porque en el examen de admisión, ¿no?, que ustedes posiblemente den pues, el próximo año, o algunos este año, los problemas de psicometría son fijos, Por lo menos van a venir 2 o 3 ejercicios de esta parte, ¿no? Y ustedes saben, pues, que en cuanto a las notas son 10 puntos, o 20 puntos, creo, ¿no? 20 puntos son 60 puntos, ¿no? Si hiciesen los 3. Y con 60 puntos pueden superar, jóvenes, a una cantidad, pues, enorme de su competencia, ¿no? Que no haría química, porque hay muchos, pues, que no les gusta química. Cuando llega el examen lo pasan de largo, ¿no? Se van pues, a otros cursos. Pero si ustedes lo hacen, ya tienen ventaja, pues, sobre los demás, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a este tipo de relación. Masa, utilizo masa atómica, masa molecular, que les va a venir de datos. Aquí no la han puesto, jóvenes, pero en el examen de admisión sí son minuciosos. Todos los datos les van a poner, ¿no? Y cuando operan con moles, utilizamos coeficientes. Si aquí fuera volumen a condiciones normales, por cada mol que pongo acá abajo pongo 22,4 litros, ¿no? Y si opero con volúmenes, todos los gases, me guío de los coeficientes. Bien, ejercicio número 9. Este es un problema típico de San Marcos, jóvenes, que viene mucho bla, 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 pero ese bla, bla, bla solamente les sirve como información, no para el cálculo, ¿no? O sea, la parte interesante o fundamental del problema es aquí este párrafo final, desde acá.
Desde la estequiometría es una herramienta indispensable para los procesos químicos, eso ya lo sabemos por teoría, ¿no? Pues permite hacer cálculos y todo lo demás. La parte importante viene acá, en este párrafo. Dice, en este contexto, señale la cantidad necesaria de aluminio, en esta ecuación el aluminio sería la incógnita, que reacciona con suficiente cantidad de H2S para producir 100 gramos de este compuesto que es el sulfuro de aluminio. O sea, este es el dato. Este es el dato, la incógnita es el aluminio. Claro que también va a participar él, eso le dice el problema, pero no tenemos información. Solamente vamos a relacionar estos dos. También se va a producir el hidrógeno. No tenemos información. Solamente vamos a relacionar lo que tenemos, ¿no? Bien, entonces, este es un problema donde va a hacer cálculo masa a masa, porque el dato es 100 gramos y la respuesta va a estar pues en gramos. Me piden la masa del aluminio. Entonces, voy a balancear la ecuación. Empiezo con el aluminio por tanteo, ¿no? Acá hay un aluminio, acá hay 2, aquí voy a multiplicar por 2. Acá hay 3 azufre, acá hay 1, multiplico por 3. 6 hidrógenos, aquí multiplico por 3. Entonces la ecuación balanceada quedaría así. 6 hidrógenos, fíjense, acá están los 6. 3 azufres, acá están los 3. 2 aluminios, acá están los 3, ¿no? Y voy a colocar la información, ¿eh? Me piden esta masa, ¿no? Y este es el dato, 100 gramos. Entonces debajo deben ir también masas, ¿saben? Gramos, porque la operación es masa a masa. Bien, 2 aluminios. Cada aluminio vale 27, acá está. Sería pues 2 por 27. Una vez esta molécula, tenemos que sumar 2 aluminios y 3 azufres, ¿no? Pero aquí le dan de datos, fíjense, eso vale 150. Ya está calculado. Este PF, jóvenes, se llama peso fórmula, o sea, el peso de la fórmula, ¿no? Aunque es incorrecto porque aquí no operamos con peso, operamos con masa, pero son numéricamente pues igual. 150 acá. Una vez, 150. Y establecemos la proporción. Él es a él como él es a él, ¿no? Hacemos los cálculos, él para allá, para acá, simplificamos eso ya en matemática y sale 36 gramos. Esa sería pues la clave la D. 36 gramos o 36,0 que es 36. Sería pues la D. A ver si le van a colocar así jóvenes a 36,0 porque eso se llama notación científica o cifras significativas, ¿no? O sea, para hacer más preciso el cálculo, pero ustedes eliminen, si es 0, a la derecha del decimal no tiene pues valor, ¿no? A la izquierda sí tiene pues valor, pero a la derecha. O sea, lo pueden eliminar y colocar solamente como 36. Bien, la clave entonces sería la D para este ejercicio. Y finalizaremos pues con el ejercicio número 10. Aquí sí, la información que viene es para hacer cálculos adicionales, ¿no? Dice, una solución de peróxido de hidrógeno al 4% BWW, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso se va a ver, jóvenes, en la parte de soluciones. Significa peso-peso. Significa que ese 4% representa pues el peso del soluto de esta solución en porcentaje, representado en porcentaje. O sea, en otras palabras es pureza, parte pura, ¿no? O sea, una solución es una mezcla de agua con algo, en este caso el peróxido de hidrógeno, que forma parte pues del agua oxigenada. Ese peróxido de hidrógeno tiene esta fórmula, jóvenes, es H2O2. Y es una sustancia que cuando se pone en contacto con la piel, libera oxígeno y el oxígeno ataca a la materia pues dañina de las heridas y se utiliza como desinfectante, ¿no? Porque ahí dice, se utiliza para desinfectar heridas. Dice, cuando esta solución entra en contacto con la piel, se descompone en agua y oxígeno por la acción de una enzima que se encuentra en las células. Las burbujas de oxígeno que se desprenden matan pues a los microbios y actúan como desinfectantes. La reacción es esta de acá. Así me piden el volumen de oxígeno en mililitros, o sea, me piden el volumen en mililitros de oxígeno expresado en condiciones normales, o sea, de volumen en condiciones normales. Y desprendido al desinfectar una herida con 5 gramos de solución. O sea, el dato es la solución. No es el peróxido de hidrógeno, es la solución. Es como si usted le diga la lejía, ¿no? Le dan de dato la lejía, pero la lejía no reacciona. El que reacciona, jóvenes, es el blanqueador que está dentro de la lejía, ¿no? Que es el hipoclorito de sodio. Aquí también. Me dan 5 gramos de agua oxigenada.
pero lo que va a reaccionar solamente es el 4% de ese 5 gramos, la parte pura. La parte pura. O sea, este es el dato. Los 5 gramos es el todo, el 4% es lo que va a reaccionar. Como este es el dato, este es el incógnito. Voy a hallar el oxígeno, su volumen en condiciones normales. Entonces vamos a decir esto, ¿no? Los 5 gramos de desinfectante no es puro, ¿no? Porque tiene agua y peróxido de hidrógeno. La parte pura corresponde al 4%. Por lo que de los 5 gramos solo van a reaccionar 0,2 gramos. ¿Por qué solamente 0,2? Porque el 4% de 5 gramos, ¿cuánto es? ¿No? Aquí sacamos ya porcentaje de frente porque ustedes ya están en otro nivel. Sería pues, a 5 lo multiplicamos por 4 y lo dividimos entre 100, ¿no? 5%, el 4% de 5 gramos sale 0,02. Esa es la parte pura y eso es lo que va a reaccionar. Ya teniendo la parte pura, utilizamos la estequiometría. La ecuación ya está balanceada, fíjense, ya no hay necesidad de balancear. Sería 221. Este es el dato, 0,2 gramos, no los 5 gramos, ¿ah? Porque lo que reacciona es solamente la parte pura, el 4%. Y esta es la incógnita, vamos a calcular su volumen. Como es un gas, vamos a calcular su volumen a condiciones normales. Como acá está en gramos, acá debajo también ponemos gramos. El H2O2, su masa, jóvenes, sumando sería así, 2 hidrógenos más 2 oxígenos, sale 34, pero son 2 moléculas, ¿eh? Entonces sería 2 por 34. Aquí viene el problema, jóvenes, como me piden volumen, acá debe aparecer litros. Entonces, la ecuación solamente me da información de una mol, pero como estamos a condiciones normales, una mol sería pues una vez 22,4 litros, y ya está. Con eso ya tenemos la proporción en las mismas unidades. Gramos, gramos, litros, litros. Establecemos la proporción y se cancela gramos y el volumen sale en litros. 0,66 litros. Ahora, pero si ustedes ven, jóvenes, la respuesta dice el volumen en mililitros. O sea, entregar la respuesta en mililitros. Nosotros hemos calculado pues en litros, ¿no? Porque operamos siempre en litros. Tendríamos que convertir este volumen pues a litros. Recuerden, jóvenes, que cada litro es 1000 mililitros, ¿no? Entonces, 0,66 litros sería 0,66 por 1000 mililitros. Haciendo la multiplicación, saldría, no, aquí sale entonces 0,066. A ver, me confirman, jóvenes, la operación acá, ¿no? En esta parte. Habría que multiplicar 0,2 por 22,4 entre 2 por 34, ¿no? Y eso sale, en efecto, sale, aquí hay que corregir, es 0,066, ¿no? Es 0,066 si ustedes lo verifican. Ya pasándolo pues hasta mililitros, lo multiplicamos por 1000, y ahí sí se convierte en 66, ¿no? Ahí sí se convierte en 66, que sería pues la clave, la alternativa C, como pueden ver. Bien, quedaría entonces así. Aquí también, jóvenes, es importante recalcar este punto, ¿ah? O sea, las operaciones, por ejemplo, en masa, se puede hacer con cualquier unidad de masa, pero preferentemente en química operamos pues en gramos. Si está en kilogramos, hay que pasarlo a gramos. Si está en miligramos, hay que pasarlo pues a miligramos, hasta gramos y así. Igualito para el volumen. Cuando se opera con volúmenes, se puede operar pues con cualquier unidad de volumen. Litros, mililitros, milímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos, metros cúbicos, pero de preferencia en química operamos con litros. Es por eso que aquí, como estamos en condiciones normales, la mol es expresado en litros y la respuesta sale en litros. Una vez que ya calculé la respuesta en litros, ya puedo hacer otras conversiones para dar la respuesta final, y eso ya no tiene que ver con la estequiometría, sino simplemente por conversión, ¿no? Por eso llegamos pues a la respuesta, en este caso la clave la C. La clave la C. Y noten, jóvenes, que igual la estequiometría es simplemente hacer dos cocientes e igualarlos, ¿no? La proporción definida, y el resto ya es matemática para la resolución.
Bien, eso vendría entonces a la respuesta. Con esto culminaríamos esta primera parte del capítulo de estequiometría. La segunda parte, jóvenes, se va a tratar conceptos un poco más analíticos como el de reactivo limitante, reactivo en exceso, y lo que viene a ser también pues, el rendimiento o eficiencia de las reacciones químicas, ¿no? Que ya son operaciones adicionales que se van a hacer para establecer los cálculos estequiométricos. Jesús, ¿estás ahí? Sí, profe. Mira, Jesús, hasta la semana pasada se completó ya los 4 temáticos de esta primera unidad. Significa que ya no hay espacio para más temáticos, a menos que empecemos la segunda unidad. Si empezamos la segunda unidad, igualito se llenaría antes de culminar, ¿no? Los temas, porque en este ciclo selección se avanza, creo, hasta su examen, a algo de 10 temas, ¿no? De 10 temas, y habría 10 domiciliarias, pero en el registro solamente ingresan 8, ¿no? Entonces no sé cómo haríamos, ¿no? Para esta domiciliaria de esta clase. Si lo dejamos y empezamos ya con la siguiente semana, para que ya empiece la otra unidad. Yo creo que Porque sí, yo creo que sí, profe, porque si ya no se puede hacer en el intranet, hay que seguir la otra unidad más. ¿qué hago entonces? ¿Publico la domiciliaria para con la otra Sí. unidad o dejamos esta semana? Ya, profe, ya, está bien. Hay que dejarlo, pero como tarea ellos sí lo tienen que hacer, profe. Claro, obviamente, ¿no? O sea, en su cuaderno supone que ellos van a tener que resolver, ¿no? Al menos algunos ejercicios, ¿no? Pero Ya, 3 sí. ejercicios ya Eh, podrían escoger ellos, ¿no? ya, que copien el cuaderno que siempre me lo tienen que mandar, más las domiciliarias, pues, profe. Que se hagan ahí, que me manden eso a Ujú. intranet. Ya. Así quedaríamos entonces. Ya no tenemos más, ahí nos quedaríamos, Jesús. Listo, profe. No hay problema.